Igual para la semana que viene vamos a trabajar también un par de capítulos que abarcan precisamente 15 páginas del libro que estaremos utilizando. Naturalmente que aparte del libro tendremos también otros materiales como soporte, y desde ya quiero los que tengan lápiz y lapicero que anoten algunas recomendaciones que le voy a hacer. Por ejemplo, muchos utilizan los métodos digitales, son muy buenos siempre que los sepamos usar, pero le voy a recomendar que aparte de la Biblia normal que usamos, Reina Valera, obtengamos por lo menos 2 versiones más. Yo les recomiendo la nueva versión internacional y la Biblia Dios habla hoy. Pueden utilizar la YouVersion que está en las redes, está en el internet, pueden descargarla, así mismo como se llama YouVersion. Quiero recomendarle también un diccionario bíblico. Es importante tener un diccionario bíblico y también un diccionario secular. Sabemos que tenemos ahí al tío Google para investigar cualquier palabra, cualquier cosa, pero siempre debemos tener a mano un diccionario bíblico, un diccionario secular. También voy a recomendarle una concordancia, la más famosa de todas las concordancias, la concordancia Strong. Concordancia Strong. Por ahora, esas recomendaciones, ojalá que la hayan anotado. Creo que también Miguel se está grabando esta sesión, ¿verdad que sí, Miguel? Sí, pastor. Ok. Pastor, entonces, repita sí. la concordancia, por favor. Concordancia Strong. Ahí esa concordancia está traducida en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el hebreo, el arameo, el griego. ¿Cuál es la facilidad que tiene esta concordancia? Que en ella es muy fácil, Después que la tengan, nosotros haremos una práctica aquí, aunque sean de 10 minutos, y verán qué fácil es, porque ahí tenemos el griego, el hebreo y el arameo bíblico. ¿Cuál es la ventaja? Que ahí tenemos la palabra, cómo se escribe en su original, pero también tenemos la transliteración. La transliteración es cómo se escribe en el idioma de nosotros, en el español. Y también tenemos entonces la pronunciación. O sea que es una joya preciosa para todo el estudioso de la palabra del Señor. Recuerden que vamos a trabajar con hermenéutica y inmediatamente debemos de hablar de esa palabra. Yo sé que ya todos los que leyeron el material tienen una idea clara de lo que es la hermenéutica. En palabras sencillas, hay micrófonos abiertos. Pastor. Hay micrófonos abiertos. Cierren los micrófonos. Recuerden que no tenemos todavía sesión de preguntas, somos muchos por aquí, ahora mismo tenemos 65 conectados y faltan muchos más, de manera que abriremos una sesión para preguntas porque saben que se nos puede volver llamémosle hasta un caos. Por eso yo voy a estar exponiendo y abriré una sesión para preguntas e inquietudes. Entonces, podemos comenzar hablando de esa palabra hermenéutica que en el mundo evangélico pentecostal latinoamericano ha creado mucho pánico y miedo cuando se habla de hermenéutica. La gente ve la palabra hermenéutica como un cuco, como un apagafuego. La gente en los evangélicos pentecostales vemos la hermenéutica como un apaga espíritu. O sea, es así como la vemos. Pero aquí vamos a aprender mucho de la importancia, como ya señaló el hermano Miguel, de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un arte y una ciencia, como ya vimos. Es una ciencia y es un arte. Es la ciencia y el arte de interpretarlo. Recuerden que vamos a hablar de hermenéutica bíblica. Y desde ese punto de vista es que vamos a estar dando la definición. Es la ciencia y el arte que se encarga de interpretar la Sagrada Escritura. Esa es la respuesta más sencilla.
más sencilla. Yo creo que ya a cualquiera podemos decirle, la hermenéutica no es más que la ciencia y el arte de interpretar las Sagradas Escrituras. Ahorita veremos algunos textos bíblicos donde veremos la palabra hermenéutica, que no es más que interpretar. Veremos algunas citas bíblicas donde la Biblia utiliza el término o la raíz de donde viene nuestra palabra hermenéutica, de interpretar. Entonces, ¿por qué la hermenéutica es una ciencia? La hermenéutica es una ciencia porque tiene reglas y métodos preconcebidos, podríamos decir así, o preestablecidos. Quiero que le prestemos atención a eso. La hermenéutica es una ciencia porque tiene métodos, tiene reglas preestablecidos. O sea que la hermenéutica no es lo que yo quiera poner o lo que yo quiera decir. La hermenéutica tiene sus reglas. Ejemplo, para que entendamos, vamos a poner un ejemplo secular. Cuando una gente, una ama de casa o una mujer que quiere, o un hombre cualquiera, quiere hacer un bizcocho, ese bizcocho tiene reglas, tiene métodos que ya han sido preestablecidos. Por eso, usted se come un bizcocho aquí, se come un bizcocho en Estados Unidos y normalmente le va a saber igual. ¿Por qué? Porque la gente utilizó el mismo método para hacerlo. Para hacer un bizcocho se usa huevo, se usa harina, se usa mantequilla, se usa polvo, se usa harina. Si usted agarra todo eso, el huevo, y lo tira en una olla y tira la harina y tira el polvo de hornear y tira la mantequilla y tira los huevos, no le va a salir un bizcocho. No le va a salir un bizcocho porque no utilizó las reglas, no utilizó el método, no utilizó las normas para hacer ese bizcocho. Entonces, por eso eso tiene una ciencia. Hacer un bizcocho tiene una ciencia. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo tengo una idea de que eso se baten aparte, de que esa harina es un proceso. Y todo el que hace ese bizcocho, donde quiera que lo haga, le va a salir igual. A eso se parece la hermenéutica. Una persona, nosotros conocemos, por ejemplo, un bloque con lo que se fabrica la casa. Donde quiera que nosotros vamos, vemos un bloque, vemos que es igual, un bloque de 6, la misma medida. Porque eso tiene un molde, eso tiene un proceso de una cantidad de arena, de una cantidad de cemento, de una cantidad de agua, un tiempo puesto al sol. Donde quiera que se haga un bloque, va a salir lo mismo. Hay diferencia en la calidad, hay diferencia en algunos métodos, pero siempre va a llevar al mismo lugar. Eso es lo que se llaman reglas establecidas, eso se llaman métodos. Entonces, esa es la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia. Si usted y yo aquí utilizamos las mismas reglas que ya han sido preestablecidas, si nosotros utilizamos el mismo método, siempre vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, como les decía ahorita, así como en ese bizcocho no podemos agarrar y tirar la harina y tirar el huevo y tirar la mantequilla y que salga un bizcocho, no va a salir un bizcocho. Eso mismo pasa con la hermenéutica. Cuando nosotros no utilizamos las reglas y el método que han sido establecidos, cada uno va a sacar una interpretación de una misma escritura, de un mismo pasaje. Uno va a entender una cosa y otro va a entender otra. Pero cuando nosotros, repito, y sirva la redundancia, utilizamos los métodos que ya han sido preestablecidos, no lo que nosotros inventemos, sino lo que ya están ahí, que se han establecido como una ciencia. Entonces, ¿por qué también es un arte? Porque en la hermenéutica también intervienen las habilidades humanas, y es por eso que es un arte. Usted ve que por ejemplo, un exégeta utiliza el mismo método que el otro exégeta, pero nosotros vamos a ver diferencia de estilo. ¿Por qué? Porque funcionaron diferentes hombres con diferentes estilos. El arte
incluye el estilo, la habilidad humana. Por eso usted ve por ejemplo, un comentario bíblico. En mi caso particular, el comentario bíblico que más me gusta es el Matthew Henry, traducido por Francisco La Cueva. Pero hay otros que dicen, no, a mí me gusta la traducción o el comentario de fulano de tal, para mencionar un nombre. Cuando usted adentra hacia esos comentarios, hacia esa exégesis, usted va a ver que casi siempre llegan al mismo lugar, salvo en los puntos que son oscuros, en los puntos que la Biblia nos enseña como escritura oscura, donde hay diferentes formas de interpretación por el tema de los símbolos, por el tema de las figuras. Pero a mí me gusta más uno por el estilo, por el arte de esa persona. A quien le gusta como una pintura. Una pintura. Ay, a mí me gusta la pintura de Picasso. A mí me gusta la pintura de Miguel Ángel. A cada uno le gusta la pintura de aquel. ¿Por qué? Porque le gusta el arte. Entonces, eso pasa con la hermenéutica. La hermenéutica es un arte y es una ciencia. Entonces, ya ustedes y nosotros sabemos que cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando del arte y de la ciencia de interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, estamos hablando de hermenéutica bíblica, repito, siempre nos vamos a ir a un texto. Y la hermenéutica, como una ciencia, nosotros hacemos lo que se llama la observación. La observación. Tenemos que observar. Porque cuando nosotros no observamos el texto, posiblemente lleguemos inmediatamente a una conclusión errada. Ahí, igual que que esto es una hora más. Apaga el micrófono, porfa. Hacemos una observación, hacemos una interpretación y hacemos una aplicación. O sea, no podemos agarrar un texto y aplicarlo sin primero observarlo e interpretarlo, porque entonces cometemos errores. Ahí vienen los errores. Un ejemplo bíblico. Podemos mencionar muchos. Hay muchos ejemplos bíblicos, pero yo quiero, Miguel, si te puede en pantalla, ponme un verso ahí de la Biblia. Vamos a escoger a Romanos capítulo 14, verso 14. Romanos capítulo 14, verso 14, en Reina Valera. Mira a ver si te puede leerlo. 14. Romanos. Léalo, por favor. Reina Valera 1960. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo Observen eso. en sí mismo. Si nosotros Más que ponemos para el ese que texto, piensa que algo es inmediatamente inmundo, podemos para hacer él no cualquier es. aplicación que nosotros queramos. Porque el texto dice que, Pablo dice, yo estoy consciente que nada es inmundo. Entonces, yo puedo justificar un adulterio y decir, bueno, la Biblia dice que nada es inmundo. Para mí eso no es inmundo. Porque el que piensa que para él es inmundo, para él lo es. Fíjense que estoy haciendo una aplicación de un texto sin antes observarlo e interpretarlo. Pero no solamente ese. Podemos coger cientos de textos de la Biblia. Por eso ustedes pueden ver, como dijo alguien, que todo se justifica con la Biblia. La gente puede justificar el robo, puede justificar el engaño, puede justificar la criminalidad a través de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque se coge el texto, como decimos nosotros, fuera de contexto. Miren, ahí dice, yo estoy consciente que para mí nada es inmundo. Nada es inmundo en sí. Pero el que piensa que es inmundo, entonces yo digo, bueno, pero yo puedo fornicar porque para mí eso no es inmundo. Fíjense que yo puedo justificar con ese texto que yo puedo fornicar
porque en mi conciencia no me afecta, eso para mí no es inmundo. Ahora, tú piensas que soy inmundo, pues para ti lo es. Fíjate que Pablo lo dice, pero no estamos ni observando el texto, ni lo estamos interpretando, sino que simplemente lo estamos aplicando. Hay una escritura que me llega ahora a la mente en el libro del profeta Jeremías, que Dios le dice al pueblo después de que salieran de la cautividad: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para que tengáis el fin que queráis. Si yo cojo ese texto sin analizarlo, sino que inmediatamente lo aplico, puedo decir, bueno, pues el Señor dice en su palabra que yo voy a tener el fin que yo quiera, porque eso es lo que dice el texto. Inmediatamente yo puedo decir, bueno, pues yo voy a querer un final con una jipeta de 10 millones de pesos. Yo quiero un final con una casa, con una piscina, y puedo darle una aplicación a mi antojo. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando ese método de la observación. No estoy observando, simplemente estoy aplicando. Entonces observemos el proceso, los pasos. Observación, interpretación y aplicación. Nosotros hoy no vamos a hablar naturalmente de las diferentes formas en que vamos a proceder en cada uno de los pasos, pero ya sabemos que nosotros no podemos agarrar un texto cualquiera sin observar lo que nos quiere decir. Nosotros tenemos que ver qué quiso decir el autor. ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió? Entonces, eso no es de que yo agarrar el verso. Otro dato importante para todos. Dios bendiga a los que se siguen añadiendo. Un dato importante, muy importante, que todos nosotros como pastores, evangelistas, maestros, líderes en general que estamos aquí, debemos de saber que la Biblia que nosotros tenemos es una traducción. Y cuando hablo en plural, las Biblias que nosotros tenemos son traducciones. Otra recomendación que le voy a dar, naturalmente que todos no podrán, pero esto que tengo aquí en la mano se llama Nuevo Testamento Interlineal de Francisco La Cueva. Todo el que pueda comprar ese ejemplar le será de gran bendición. Nuevo Testamento Interlineal. ¿Qué tiene el Nuevo Testamento Interlineal? Bueno, tiene el original en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koiné, original en que se escribió el Nuevo Testamento, pero también tiene la traducción al español interlineal, una joya. Si usted tiene la concordancia Strong, como le decía ahorita, y quiere ver la transliteración de la palabra, de cómo se pronuncia, ahí se le hace facilito. Por eso son importantes las herramientas. Entonces, le decía que nuestra Biblia no está escrita en el idioma de nosotros. La Biblia se escribió en hebreo, en arameo, en griego. El arameo y el hebreo, nosotros sabemos que son... perdón, déjame un segundo. Mira si me puede. Vamos a ver símbolos. Usted no va a ver ni tan siquiera el abecedario. Usted y yo no vamos a ver el ABCD de nosotros. Usted vamos a ver el símbolo. Ese idioma hebreo original, ¿de dónde viene, por cierto? Viene de una lengua siríaca, pero esa siríaca a su vez, ¿de dónde viene? Del sumerio. Esa lengua sumerio, los que conocen historia de la civilización, saben que es la primera escritura que existió en la humanidad, más de 3000 años antes de Jesucristo. Entonces, cuando esa gente aprende esos símbolos y desarrollan su escritura, no se parece absolutamente nada a lo que nosotros tenemos. Por eso es que se habla de transliteración. La interpretación que nosotros tenemos, primero tiene que venir una transliteración. O sea, de esas letras, de ese alfabeto hebreo, de ese alfabeto arameo, de ese alfabeto griego, traerla a la letra nuestra, al alfabeto nuestro, y después entonces buscar el significado para que entendamos las grandes dificultades de lo que son las traducciones.
Nosotros lo vemos como algo muy bonito porque ya lo tenemos en nuestras manos. Pero lo que le tocaron hacer esas traducciones, inclusive otro dato más fuerte todavía, que por ejemplo cuando Casiodoro del Rey y Cipriano de Valera lengua muerta, o sea, de una lengua que hacía miles de años que no se escribía. Entonces, nosotros no podemos pretender agarrar un texto a la ligera, y es por eso la importancia de la hermenéutica bíblica que nos ha tocado a nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar es qué quiso decir el autor. No es lo que yo me imagine, sino qué quiso decir el autor cuando escribió algo. Otro dato que más adelante también estaremos desarrollando, es que la Biblia, por ejemplo, yo le voy a traer una cita. Miguel, vamos a colocar en pantalla Apocalipsis capítulo 12, para que nosotros veamos algo de lo que quiero señalar. Si no lo pueden ir viendo en pantalla, mis amados hermanos, Dios bendiga, tenemos como 80 hermanos conectados. Capítulo 12, Apocalipsis. Hola, amigo. Ok. Miguel, fue que cambié de pantalla. Sí, estaba hablando solo yo aquí y el micrófono estaba apagado. Dígame el texto. Estaba en el Apocalipsis 12. Vamos a ver muchos versos. Póngamelo completo si quiere. Apocalipsis 12. Ténganme paciencia, señores, que vamos a aprender cosas que son interesantes. Ejemplo, yo le decía que cuando nosotros leamos, tenemos que primero plantearnos qué quiso decir el autor en los lugares oscuros. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis, nosotros vamos a ver demasiados símbolos y demasiadas figuras. Fíjense este capítulo, ¿por qué quiero que veamos este capítulo? Ahora sí. Recuerden, no estamos haciendo todavía hermenéutica, estamos en una introducción. Se escucha nítido ahora. Por ejemplo, cuando yo sé que todos los evangélicos, pastor, usted dijo Apocalipsis 12. Ya han leído Apocalipsis 12. Cuando la iglesia tradicional, llamémosle la iglesia católica, lee este capítulo, ¿qué ve en esta mujer que habla el verso 1? Ellos ven inmediatamente a la Virgen María. ¿Se ve? Entonces, porque por lo mismo que dijimos ahorita, porque eso es lo que a ellos les interesa, esa aplicación. Ellos les interesa la aplicación, pero no se fueron a la observación ni a la interpretación, porque no hay que ser un exégeta profundo para leer este capítulo. Es posible que no sepamos quién es esa mujer, pero vamos a saber que no es María, porque hay demasiados símbolos. Dice, apareció. No. Activa el micrófono. ¿Cómo? Pastor, no se está escuchando. No se está escuchando, pastor. El se frizó. La mujer vestida del sol, ¿sabes? Son cursos que tengo. Silencio, micrófono, silencio, Por favor, para escuchar el pastor. Rosa Antonia, por favor. ¿Quién más tiene el micrófono que? Ok. Entonces, le decía que no estamos haciendo un exégesis hoy. Vamos nosotros a hacer observaciones. Ven, aquí no hay nada de literal. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Si encontramos algo literal es que la mujer dio a luz un hijo varón. Pleonasmo, pero así que está, un pleonasmo. Que por cierto, cuando veamos la figura literaria, vamos también a ver todo eso que son los pleonasmos, que son las metáforas, etcétera, etcétera. Sí, pastor. Pero aquí dice
que esta mujer estaba vestida del sol Pastor, con la luna debajo de sus pies. Ya el mismo contexto nos está diciendo que no es una mujer Pietro. física. Porque ¿qué mujer puede tener el sol en su cabeza y la luna en sus pies? O sea, ya se cayó la teoría. Tiene que irse nuestra mente a la figura. Tiene que irse nuestra mente a los símbolos. Tiene que irse nuestra mente a las imágenes. ¿ya? Entonces, sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Una corona con 12 estrellas. Figura. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. ¿Eh? Ya nosotros sabemos por lo que hemos estudiado que el dragón es Satanás, pero ¿cómo nos damos cuenta que es Satanás? Por el mismo contexto. Ahora, si el contexto cercano no nos lo dice, como veremos algunas reglas de interpretación, tenemos que irnos después a un contexto lejano. Pero observemos, ya sabemos que el dragón es el diablo y el contexto lo dice más adelante. Pero dice aquí, dice... Le está yendo mucho la señal, pastor. Se fue la señal. Él dijo que le tengamos paciencia, recuerden. Me copia. Lo que no me van a ver. Sí, vamos, sí, deben ponerle la cámara, que quiero... ¿A dónde está la cámara? Aquí. Tiene problema esto. Ah, tiene problema. Ok, mientras tanto van a escuchar sin cámara, que pasé a otra computadora y no tiene cámara, pero me escuchan, ¿verdad, Miguel? Ok, gracias, Miguel. Usted sabe ya la batalla que tenemos, ¿verdad que sí? Sí, está escuchando, Dios bendiga. Sí. Sí, sí. Sí. No se escucha. Se escucha perfecto, se escucha bien. Exacto. Sí. Pastor, Sí. Pietro. Ya para eso vienen las reglas, porque estoy diciendo a manera Sí, ahí se notó. de resumen que el siguiente paso es la interpretación. Ahora, para la interpretación, no es que yo voy a interpretar y voy a decir, yo interpreto que esto es eso. No, ahí vienen entonces las reglas de las que estaremos hablando más adelante. Bien, vamos a estar atentos. El pastor entra. Exacto, el yo me pastor soñé. La bibliomancia, ¿saben lo que es la bibliomancia? 3 pasos. Antes de seguir hacia adelante, yo lo tengo aquí como punto para hablar, esto es breve, la bibliomancia. Eso siempre se ha utilizado dentro del evangelio pentecostal. ¿Qué es la bibliomancia? Si usted busca en el diccionario la palabra bibliomancia, dice que es un tipo de adivinación donde se abre un libro, estoy diciendo lo que dice el diccionario, donde se abre un libro al azar, que en este caso es la Biblia, para recibir una información, sí, o un mensaje. Entonces, en el evangelio, muchas veces por la ignorancia, por la falta del conocimiento y de las reglas hermenéuticas, utilizamos la bibliomancia. Voy a abrir la Biblia donde me hable. Y le voy a hablar de una anécdota que hemos conocido dentro del evangélico. Alguien le dice al Señor, voy a abrir la Biblia para que tú me hables, porque estaba pasando por un proceso, por una batalla. Y cuando él abre la Biblia, le sale donde Dios donde el Señor le dijo a Judas, lo que va a hacer, entonces, en la observación, hazlo rápido. No se hace ninguna Cerró interpretación. su Biblia y volvió como si fuera el Urín y el Tumín, y volvió a abrirla. Y le cayó donde dice la Biblia, y Judas fue y se ahorcó. Figura literaria. Cerró la Biblia otra vez y le sale donde dice, ve y haz lo mismo. Es muy importante. Parece un chiste, pero son cosas que acontecen. Fíjense cómo, lo que va a hacer, véalo rápido. Y Judas fue y se ahorcó, ve y haz tú lo mismo. O sea, bibliomancia, por una aplicación
de algo que tú estás mirando, pero que ni utilizaste la observación y el razonamiento, porque para observar que utilizamos el razonamiento. Entonces, eso es la bibliomancia. Pero en este caso, donde nosotros estamos hablando, fíjense, por ejemplo, volvemos a Apocalipsis. Y la cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. No hay que buscar mucho porque ya sabemos que está hablando de Jesús. Por eso, cuando la Iglesia Católica lo aplica muy fácil a María, porque verdaderamente, ¿quién fue la madre de Jesús? María. Entonces, dice que este hijo varón que dio a luz, esa mujer regirá las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Ustedes ven cómo inmediatamente, tanto antes como después, comienza a tumbar la teoría de que es una mujer física. Pero si vemos que era Jesús el que nació de esa mujer, entonces fácilmente interpretar que era María, por no utilizar las reglas de la hermenéutica. Nosotros conocemos ya la interpretación de este texto. Sabemos que la mujer representa al pueblo de Israel. Sabemos que el dragón representa a Satanás. Sabemos, como vemos más adelante, que la mujer salió huyendo para el desierto y que ese desierto representa la huida de Israel dentro de la gran tribulación cuando corran allá a Megiddo. Ahí mismo el texto dice más adelante que serán sustentados por 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Luego menciona literalmente los 3 años y medio. Sigue hablando. Me gustaría inclusive leerlo entero porque es maravilloso el capítulo y podemos nosotros después hacer nuestra propia exégesis. La Biblia dice ahí más adelante el contexto que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. ¿Ve? El contexto mismo nos dice ya quién es el dragón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar más adelante que esa mujer es Israel? Por el mismo contexto lejano de Apocalipsis. Por eso veremos las reglas de la hermenéutica. Porque aquí literalmente no nos dice que esa mujer es Israel, pero sí nos dice que va a huir al desierto. ¿Y a quién le dice Jesús en Mateo 24 que huyan al desierto? Está la batería ni 60 por descargar. Discúlpeme, 10 segundos. Aquí estoy de nuevo, mis amados. Qué batalla. Gloria a Dios, aleluya, fuego de Dios. 87. ¿Por qué no lo oigo aquí? ¿Por qué no se oye aquí a Miguel? Ok, hable ahora, Miguel. Perfecto, perfecto. Decía que hay 87 en línea. 80. Dios bendiga a esos 80 hermanos y hermanas líderes. Observen, hermano, aquí en Apocalipsis donde estamos hablando, el mismo contexto le decía que no dice quién es el dragón, porque el contexto dice que el dragón es la serpiente antigua, que es Satanás. O sea, está hablando de figuras que más adelante. Ahora, en cuanto a la mujer, literalmente no nos dice que es Israel, pero ¿quién es que va a huir al desierto? Decía según Mateo 24. ¿A quién Jesús le dijo cuando vean estas cosas, huyan a los montes? ¿A quién es que va a huir al desierto? Israel. Entonces, no solamente Mateo 24, el Evangelio según San Lucas, el mismo Apocalipsis, el contexto lejano de Apocalipsis, donde Jesús vendrá en caballo blanco. Veremos después más adelante cuando hablemos de escatología y haremos la comparación de los paralelos, cómo en diferentes formas nos enseña una misma escena. Apocalipsis tiene escena triple que es la misma y nos la muestra de diferente manera. Observemos, repito, el contexto aquí de Apocalipsis 12 no nos dice literalmente que esa mujer es Israel,
pero dice que esta mujer huirá al desierto y que el dragón, que es Satanás, le va a caer atrás y va. Más adelante vemos en el contexto lejano que esos ríos representan multitud de gente. Pastor, Que van, tenemos y dice que la tierra abrirá, se abrirá conectado para tragarse esos ríos, símbolo de los terremotos que van a venir, que se van a tragar a los enemigos de Israel. O sea, en el contexto cercano no nos dice qué son esos ríos, pero más adelante nos dice que los ríos representan gente. No nos dice, por ejemplo, que la mujer es Israel, pero más adelante no lo señala. Y así sucesivamente. Ahora, eso no puede venir a la ligera. Yo no puedo venir y leer Apocalipsis a la ligera y darle una interpretación como a mí me plazca. Ese es el tema. Estoy hablando de un capítulo de la Biblia, pero todo Apocalipsis es símbolo. ¿Qué vemos nosotros literal en Apocalipsis? Poca cosa. Vamos a ver demasiado símbolo y demasiado figura. Entonces, así mismo como Apocalipsis figura, hay otros libros que son poéticos. Hay libros que son poéticos. Los salmos son poéticos. Job es poético. Proverbios son poéticos. El cantar de los cantares. Las lamentaciones de Jeremías. La lamentación está dentro de los... no está dentro de los poéticos que nosotros conocemos, pero poético. El Génesis tiene poesía. Tiene prosas. Entonces, toda eso nos dice a nosotros que nosotros no podemos tomar el texto literal. Hay muchas escrituras que son literal. Y cuando la escritura es literal, se hace muchísimo más fácil interpretarla, pero no significa tampoco que no tiene interpretación. Hay que interpretarla. Hay que utilizar las reglas hermenéuticas. Pero si en un libro poético nosotros hacemos algunas aplicaciones literal, vamos a cometer multitudes, pero multitudes de errores. Ejemplo de una anécdota. Un esposo le dice a su esposa, mi amor, estoy leyendo en los periódicos que más del 40% de la gente que toma remedio, la gente que toma remedio, perdón, tengo esa anotación por aquí de esa anécdota. Déjeme buscarla para no hablar a lo loco. Dice, la mayoría de las personas que toman remedio lo toman el remedio que no debe. Esa es la idea. Vuelvo y la aclaro la idea. La mayoría de la gente, más del 40% de las personas que toman el remedio que no debe. Y el esposo le responde, lo veo bien, no tienen compromisos de deuda. No sé si más o menos me puede encantar la idea. La esposa le dice una cosa y el esposo es diferente de lo que la esposa le está diciendo. Porque la esposa lo que le está diciendo es la mayoría toma el remedio incorrecto. Pero el esposo está interpretando que ellos se están bebiendo el remedio cuando ya no tienen compromiso, cuando no lo deben. O sea, el remedio que yo me voy a beber, antes de bebérmelo, tengo que pagarlo, no lo debo. Eso es lo que está interpretando el esposo. Pero muy bien, porque así no tienen compromiso de deuda. Y eso es lo que pasa con las interpretaciones a la ligera. Miguel, vamos a dar la oportunidad antes de pasar adelante a los que tienen parte. Parece que no. Ok, seguimos
hacia adelante. Entonces, o estamos entendiendo todo lo que estamos hablando. Amén. Sí. Rosa, adelante. Buenas noches, Dios bendiga, Dios cubra, Dios guarde, Dios bendiga a mi amado pastor Fernando Ramírez. Gloria a Jesús, esa bendición que me ha dado a través de este gran hombre. Es algo quizá lo tomemos por simple, pero yo lo tomo por mucho. Yo soy una persona como que en estos libros virtuales en especial, que hablan de la hermenéutica y todos esos temas, me gusta meterme porque son libros que amplian la mente y las capacidades espirituales. Y yo en uno de esos libros saqué 7 puntos. Y yo creo que todo cristiano debemos de tenerlo. Y el primer punto es empezando con una oración. Yo digo que para una persona entender la palabra, primero tienen que encomendarse en la mano del Señor para que el Espíritu Santo dé esa sabiduría que tanto necesitamos. Segundo, leer la Biblia. Algunas veces nos descuidamos ahí porque se me llegó la hora del trabajo y me tuve que desgastar y se me olvidó la Biblia. Y el Señor, estudia la Biblia. Una cosa yo leerla o estudiarla para poderla captar y aprender. Gloria a Jesús. Dice meditar en la Biblia. Sí. ¿Qué hago yo con leer la Biblia y no guardarme lo que tiene? Y no grabar lo que tiene, y no poner en obra y práctica en mi vida lo que tiene. Adelante, Gloria a Jesús. Sigue diciendo, lea lo que otros han escrito acerca de la Biblia. El pastor está hablando ahorita. Estaba dando varios puntos de lo que tenemos que hacer, leer otra Biblia, Nueva Escritura, la Biblia habla hoy, la concordancia Strong, y entre otros, la gloria del Señor, porque tenemos que aprender a ampliarnos en lo que otro escribe. Vamos a ver qué es lo que otro tiene opinión de la palabra del Señor, si piensa que yo, o está diferente a mí, que yo puedo aprender de lo que esta persona escribió en la palabra. Gloria al Señor. 6. Obedecer la Biblia. Yo digo que vemos cristianos, me voy a meter a la tómbola porque estoy acá, que caemos de mata alta, de como si fuera un aguacate del pollito de la mata, por eso mismo, porque no obedecemos a lo que dice la palabra del Señor en estos tiempos. Y no nos queremos humillar y obedecer a lo que dice el Señor a través de su santa y poderosa palabra. Y la séptima, dice, particípalas a otro. De lo que la Biblia me dice que den por gracia lo que por gracia yo estoy recibiendo. Lo que yo tengo que enseñárselo a otro. ¿Qué está haciendo el pastor Fernando Ramírez hoy? De lo que él aprendió en X tiempo y sigue aprendiendo, está dándonos a nosotros hoy. Está enseñando con eso. Y eso es lo que yo quiero que todos aprendamos y pongamos en obra y práctica en nuestra vida. Bendiga. Amén. Dios bendiga a Rosa Antonia. Pues vamos a seguir, ¿verdad, Miguel? Sí. La Biblia, es importante que sepamos que la Biblia habla de hermenéutica y habla de exégesis. La exégesis y la hermenéutica van de la mano, porque exégesis es traer o sacar a luz el texto. Entonces la hermenéutica son las reglas que se utilizan para hacer exégesis. Entonces, la Biblia habla de exégesis, de sacar a luz, y la Biblia habla de hermenéutica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 23, Miguel, si lo puede señalar ahí, es aquí una virgen. Mateo 1, 23, 1, verso 23. Es aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. La palabra que aparece ahí, que traducido, que también se traduce interpretar en el original, se traduce interpretar, es la palabra de la raíz hermenéutica. Esa palabra, déjame ver si se la logro mencionar. Esa palabra griega es el minemeno, que es de la misma raíz de donde viene la palabra hermenéutica. Ahí lo que está diciendo es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado, parafraseando yo, que haciéndole hermenéutica se interpreta Dios con nosotros. Dios con nosotros, esa es la palabra Emmanuel. Por ejemplo, también Mateo Marcos 5. Sí.
Aquí hay un error, es Marcos 5:41. Búsquenme Marcos 5:41. Me señalaron a Mateo. Marcos 5:41, Miguel. Talita Cumi. Se fue la... Gloria a Dios, volvió. Volvió, ¿me escuchan? Mateo. Sí, le dijo Talita Cumi. La palabra, vuelvo y le explico, la palabra traducido ahí es la palabra interpretado. Esa palabra es la palabra de que viene la raíz hermenéutica. El mineumeno. Esa palabra traducido es la palabra interpretado. La misma, repito, quiero que me sigan lo que le quiero decir aquí. O sea, ahí lo que la Biblia está diciendo es que la palabra interpretar es una palabra de la misma raíz que nosotros tenemos nuestra hermenéutica. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué esa explicación? Para que enseñemos a los que satanizan la expresión de hermenéutica, tanto la hermenéutica como la homilética, como la homilética, son muy satanizadas, pero porque la gente ignora la bendición que hay en interpretar. Siempre se ha necesitado interpretar cuando el idioma no es el nuestro. Y como le decía ahorita, nosotros tenemos tantas dificultades con los idiomas originales que si nosotros no hubiéramos tenido hombres y mujeres. Perdón, alguien tiene un micrófono abierto y se escucha un ruido hace un ratito. Marcos 5:41. Gracias. Pastor, Marcos 5:41. Erasmo Cuello, ok. Gloria a Dios. Bendito sea. Ok, sí. ¿Me copian ahí? Sí, Marcos 5:41. Éramos, cerró el micrófono. La niña. Ok. Yo le decía a todos los que están aquí presentes que si nosotros no hubiéramos contado con hombres y mujeres, por cierto, Miguel, el libro que estamos utilizando, tenemos ahí una gran mujer que escribe junto con Enrique. Ponga. Sí, ya la estaba quitando. Seguimos, hermano, en esta gran batalla que le pido mucha disculpa. Vamos a ver que la semana que viene no estemos en esta situación. Le decía, hermano Miguel, no sé si llegó a escucharme, que me pusiera los dos autores del libro que estamos utilizando ahí de hermenéutica para que vean que dentro de ese libro que estamos utilizando, una de las autoras es una mujer, una gran mujer de Dios. ¿Y a dónde voy con eso? A que nosotros seamos agradecidos, porque hoy nosotros tenemos la Biblia y tenemos la hermenéutica y tenemos la homilética por hombres y mujeres que dedicaron prácticamente su vida entera al conocimiento. Esa mujer que se ve ahí en el libro que nosotros estamos utilizando, hablaba, aparte del hebreo, del arameo y del griego bíblico, hablaba 7 idiomas. En total, hablaba 10 idiomas, incluyendo los idiomas bíblicos. Entonces, gloria a Dios por esa gente que el Señor le dio esos dones, pero no solamente el don, sino la entrega para ellos dedicarse, no solamente a interpretar, sino también a traducir. Ese Enrique
que nosotros tenemos ahí, que escribe este libro de hermenéutica, que por cierto, ya él está en la presencia de Dios hace mucho tiempo. Ese hombre tradujo la Biblia a más de 3 idiomas. Entonces, ¿qué sería de nosotros en cuanto a la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios sin esos hombres y esas mujeres que dedicaron su vida, que dedicaron con esa entrega, con esa pasión? Y nosotros tan a la ligera decimos que eso no es necesario. La hermenéutica, la homilética, la teología. Hay personas que dicen que ellos no necesitan teología porque ellos tienen la revelación de Dios. Qué ignorantes somos muchas veces. Entonces, la Biblia misma nos habla a nosotros de la hermenéutica. Sí, nos habla, por ejemplo, a nosotros del exégesis. En Juan capítulo 1, verso 1, ¿qué dice la Biblia? En el principio él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Pero la Biblia dice que en él, el verbo, el logo, Jesucristo, fue quien sacó a la luz todas las cosas. Y luego de la caída del pecado, él es que saca a la luz, la palabra sacar a la luz, la palabra exégesis, él es que saca a la luz la inmortalidad. Entonces, si nosotros tenemos, como dice Hebreos capítulo 11, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, que antes que nosotros se esforzaron, como Esdras, que tanto lo mencionamos. ¿Qué dice la Biblia de Esdras? Esdras 7 días. Esdras se propuso en su corazón dedicarse al análisis, al estudio de la palabra del Señor para aplicársela a su vida y para enseñar a Israel. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de formarnos, de prepararnos, de capacitarnos para darle un buen uso, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hombre, que usen bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, procúralo eso. ¿Qué significa la palabra procurar? Ahí está el libro. Enrique Long. Sí, Alicia Luz. Esa es una mujer y Enrique Lung. Ambos dedicaron su vida entera al estudio y al conocimiento para traernos a nosotros luz de lo que nosotros hoy estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos una tarea y gracias a Dios que hemos emprendido en ella de ocuparnos. Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Le dice, procura. ¿Qué significa procurar? Buscar algo con diligencia. Procura. Por cierto, ahí hay una redundancia porque le dice procura. Ahí habla con, no dice con diligencia. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien. Entonces, ¿cómo podemos utilizar bien la palabra de verdad si no le damos la correcta interpretación? No hay forma. Observemos que cuando no aplicamos las reglas bíblicas, oigan este dato, cuando no aplicamos las reglas con diligencia. Ok, me corrigen que el verso está, eso es 2 Timoteo 15. Procura con diligencia, sí, una redundancia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un momento. Cuando nosotros no aplicamos las reglas y la norma, cuando nosotros no dedicamos con esa paciencia, con esa quietud, sin esa desesperación, a nosotros estudiar la palabra, sino que salimos corriendo a leer un texto y ya no lo sabemos de memoria, ya creemos que porque no sabemos 10 textos de memoria, ya estamos, como dice un algo dominicano en el medio que dicen de que creemos que estamos rompiendo, porque no sabemos 10 textos de memoria, pero sin saber aplicarlo.
sin haberlo interpretado, porque no tuvimos la paciencia necesaria. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no aplicamos las reglas? Tendemos a fabricar enseñanzas. ¿Me escuchan? Yo sé que me está escuchando, una pregunta retórica. Tendemos a fabricar enseñanza. Y cuando fabricamos enseñanza, ¿qué estamos fabricando? Doctrina. El que no lo sabe, la palabra enseñanza es la palabra doctrina. Nosotros creemos que cuando se habla de doctrina son de reglas que establecemos. Es una doctrina. Toda la palabra de Dios es doctrina, porque toda la palabra de Dios es enseñanza. Entonces, si nosotros no aplicamos las reglas, vamos a fabricar enseñanza y vamos a fabricar doctrina y vamos a fabricar, por tanto, religiones. Ahí están las religiones, todas las religiones y herejía cristiana. ¿De dónde han salido? Salido de una interpretación mala, sin utilizar las reglas de la hermenéutica. Una interpretación que salió de la cabeza de una gente. Una interpretación que salió de una supuesta revelación tratando de ajustarse y de aplicarse al Espíritu Santo. Y ahora mismo, ¿cuántos dentro de nosotros los evangélicos pentecostales, cuánta doctrina tenemos rara de gente que se saben los textos bíblicos y se saben los pasajes bíblicos de una manera extraordinaria? Son duchos, pero en citas bíblicas. Y cualquiera dice, oye, pero qué fenómeno. Pero entonces se aplican textos fuera de contexto. Nosotros tenemos diferentes ramas. Nosotros nos hemos encontrado con hombres, amigos nuestros, que han hecho su propio sistema de doctrina. Lamentablemente. Porque como dicen precisamente en exégesis, que un texto sacado fuera de contexto se convierte en un pretexto. A eso se le llama también eisegesis. Pueden buscar ese término, anotarlo, investigarlo. Eisegesis. Eso es cuando uno saca un texto, cuando uno saca un texto fuera de contexto, fuera de lo que quiso decir el autor. Recuerda lo que decíamos ahorita, que lo primero que tenemos que ver, ¿qué quiso decir el autor cuando dijo algo? Porque hay cosas que van a intervenir dentro del texto, que si nosotros no aplicamos las reglas y vemos que posiblemente fue un asunto cultural o fue un asunto de un marco histórico momentáneo, o fue para un marco geográfico. Hay enseñanzas en la Biblia que tienen que ver con ese marco geográfico, o que tienen que ver con el marco histórico o con el marco cultural. Entonces, ¿qué es importante también que nosotros sepamos en esta introducción que nos toca hoy? Que la Biblia, sí, la Biblia tiene una doble autoría. Eso es importante para conocer, para saber interpretar el texto sagrado. Saber que la Biblia tiene una doble autoría. La autoría divina, la de Dios, y la autoría de los hombres. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que fue Pablo que escribió Primera de Corintios? O supongamos que no fue Pablo, pero ¿quién puede negar que no fue un hombre que la escribió? Entonces, la Biblia tiene doble autoría. La autoría divina de Dios, porque nosotros nos jactamos continuamente de decir que la Biblia es el libro de Dios, que toda la escritura, según de Timoteo 3:15, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿quién dice que Dios no es el autor de la Biblia? Nadie. Dios, o sea, no hay un evangélico
que se atreva a decir que Dios no es el autor de la Biblia. Y eso es una verdad 100%. Pero también una verdad 100% que la escribieron hombres. La escribieron hombres. Nosotros decimos que aproximadamente 40 hombres. Puede ser que menos, pero no más. Escribieron la Biblia, pero fueron hombres llenos de debilidades, igual que nosotros. Fueron hombres. O sea, la Biblia tiene doble autoría. ¿A dónde nos lleva eso? Tomen nota. Eso nos lleva a ver que hay diferentes formas de estilo. ¿Por qué? Porque no todos podemos tener el mismo estilo. Pedro no podía tener el estilo de Pablo. El estilo de Pablo era uno, el de Juan era otro. El de Pedro era otro. El de Santiago era otro. Para hablar del Nuevo Testamento. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el estilo de Isaías era uno. El estilo de Ezequiel era otro. ¿Qué intervienen en los estilos de la escritura de la Biblia? Intervienen varias cosas. Interviene el marco cultural del momento del escritor, pero interviene también la preparación académica. No era la misma preparación académica de Isaías que de Ezequiel. Y fíjense que Ezequiel era sacerdote, pero la preparación académica de Isaías estaba a un nivel muy superior de Isaías. Pero el nivel académico de Ezequiel estaba, pero como del cielo a la tierra cuando lo comparamos con Amós. ¿Cómo se describe Amós a sí mismo? Él dice, yo lo que soy es un boyero, un pastor de bueyes. Pero Dios le plació sacarme detrás de los bueyes y ponerme a profetizar. Entonces, observemos que en la autoría de los hombres, aunque la Biblia es autoría de Dios, pero los hombres que escribieron, toditos fueron diversos, tanto en cultura, en época histórica, porque todos sabemos que el primer libro lo escribió Moisés. Aproximadamente 2000 años, ¿no? ¿Verdad? Antes de Jesucristo, como 1400 años. El último libro lo escribió Juan en el año 100. O sea, una diferencia histórica de 1500 años. Miguel, volvámonos atrás, 1500 años atrás, ¿dónde vamos? A la edad a la época papal, la época papal del siglo V, ¿verdad que sí? Entonces, estamos haciendo una comparación con nuestra época, 1500 años atrás. ¿Cuánta diferencia había de 1500 años atrás ahora? Pero no 1500, pongamos 100 años, hermano, 100 años no. Pongamos 30 años atrás. 1995. No teníamos los celulares así con pantalla. No podíamos vernos así como nos estamos viendo ahora. Entonces, hay una diferencia de tiempo que el estudioso de la Biblia tiene que conocer al momento de interpretar, al momento de analizar. Entonces, tenemos diferentes formas literarias. Tenemos diferentes tiempos históricos. Tenemos diferentes géneros. Tenemos poesía. Tenemos prosa. Tenemos diferentes marcos geográficos. Porque, ¿dónde escribe el apóstol Pablo? Pablo en ocasión escribe desde Roma. Pero ¿de dónde escribió Moisés? Moisés escribió en el trayecto de Apocalipsis de Egipto a Canaán. Otros escribieron en Babilonia. Otros escribieron en Jerusalén, en Judea. Unos escribieron en el Asia Menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, al momento de uno leer, uno tiene que saber primero quién escribió, a quién le escribió, por qué escribió. Son tantas preguntas que son importantes hacerlas al momento. No se oye. Es verdad, Miguel, no se oye. Se escucha perfectamente. Ok, bueno.
Ok, entonces el que no escuche que entre y que Aquí se salga. está escuchando también. Te escuchamos bien, se escucha bien, se escucha bien. Yo escucho bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy Entonces, escuchando bien, pastor, estoy escuchando bien. sí, ok. Estamos claros, señores, que cuando vamos a leer la palabra, decía Rosa, Dios la bendiga, creo que Rosa Moreno ahorita en su intervención, de la oración, lo primero que se debe hacer para leer la palabra, el texto oral, aunque sea en la mente, no es necesario que usted vaya de rodillas, si quiere de rodillas, amén. Pero es importante que cuando vayamos a leer el texto sagrado, nuestra mente esté conectada allá arriba, en el cielo. En el cielo. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué se requiere para estudiar la Biblia? Paciencia. Por favor, no lea la Biblia oyendo. No lea el texto oyendo. Se requiere paciencia. Para hacer lo que decíamos ahorita, para usted observar, usted no puede leer, usted leyó un texto huyendo y es posible que se lo grabe de memoria, pero una cosa es saberlo de memoria, a lo que le llamamos embotellarse algo, y otra cosa es conocer el sentido de lo que se leyó. Adoramos a Dios. Miguel, no hay pregunta ni mano levantada. Ok, seguimos. Pastor, Sí. otra cosa que tengo, le habla mi hermano Eduardo Evangelista por acá. Otro concepto que tengo es que está hablando con paciencia de leer la palabra. También el respeto a la palabra también. Cuando yo digo respeto a la reverencia, con mucho cuidado. Cuando yo digo mucho cuidado, pastor, y con mucho respeto a la palabra de Dios, porque es la palabra santa de Dios, cuidarse en leer la palabra de pecado. Eso es mi concepto que siempre he tenido. Hay que cubrir su cuerpo en sentido de sin camisa. Hay que tener ese punto bien claro, que sin camisa uno no puede leer la palabra porque es una falta delante de Dios. Si estoy mal, corríjame, pastor. Sí, quiero corregir que son asuntos muy personal, porque para decir cualquier cosa es necesario, que por eso es que estamos hablando de uno salirse de un contexto. Se está escuchando bien. Yo personalmente creo que es correcto uno cubrirse para leer la palabra, pero no una doctrina. No es una doctrina, no tenemos una base bíblica para usted y yo decir que estamos faltando el respeto a Dios si en nuestra habitación por casualidad leemos la Biblia sin camisa. No sé si me doy a entender. No es una doctrina, que es precisamente lo que estamos hablando. Para nosotros enseñar una doctrina tenemos que tener una base bíblica. Usted ve que volvemos un ching atrás, y disculpen, déjeme ver si el tiempo nos da para concluir lo que tengo aquí. No creo que no me va. Sí, pero ahora. Amén. Pero Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un momento, por favor. Amén, amén. Sí, cuando le demos la oportunidad. El tiempo ya es corto, todavía tengo parte del resumen de esta introducción, pero quiero enfatizar en esto porque es interesante lo que decía el hermano Eduardo. Porque cada vez que nosotros enseñamos algo, tenemos que tener un soporte, una base sólida de la Biblia para decir, no, miren, la Biblia enseña que esto es así. ¿Ve? Porque por ahí andan doctrinas y ustedes lo saben todo. Que si, por ejemplo, el hombre no anda con un botón aquí, está en pecado. O sea, si no tiene la manga hasta aquí, también está en pecado, pero ¿cuál es la base bíblica para enseñarlo? Entonces, para nosotros enseñar una doctrina, tenemos que tener la base bíblica. Hay doctrinas por ahí que dicen que usted para dormir tiene que dormir cubierto de ropa. Entonces, no hay una base bíblica. Si nos encontramos con alguien que sabe un chin de Biblia, no va a decir, pues entonces el apóstol Pedro estaba en pecado porque estaba durmiendo desnudo en la cárcel y el ángel tuvo que decirle ponte la ropa cuando lo sacó de la cárcel. El ángel le dijo ponte la ropa porque lo iba a sacar, pero no le dijo Pedro tú estás en pecado porque estás durmiendo sin ropa. Cuando Pedro se fue a pecar después de la resurrección, que Jesús lo fue a encontrar, que Juan le dice a Pedro, a los discípulos, es el maestro que estaba allá en la orilla. Dice la Biblia que Pedro se puso la ropa para tirarse al agua y llegar rápido. O sea, Pedro estaba sin ropa en la barca nadando.
Pero Jesús, cuando Pedro llega a la orilla, no dice: Pedro, pero tú estás en pecado, que tú estabas sin ropa en la barca. No, pero Jesús le dice a Pedro: me ama, hijo de Jonás, y comienza a confrontarlo con el problema que verdaderamente él tenía. Ahora, estamos diciendo que está bien andar, que Pedro estuviera desnudo. Yo no estoy diciendo que está bien. Yo creo que éticamente no estaba bien, pero Jesús no lo está condenando por eso. Entonces, para nosotros enseñar una doctrina, nosotros tenemos que tener una base de la palabra y decir: mira, aquí la Biblia dice esto, esto y esto, y así dice la palabra de Dios. Esa es más o menos la idea que quiero plasmar. No, si interpretamos un texto, o si nosotros nos suponemos algo, o hay un trato especial de Dios con nosotros, ese trato de Dios especial con nosotros no podemos aplicarlo como si fuera una doctrina. Para eso es precisamente la hermenéutica, para saber interpretar el texto, para sacar a luz el texto. Siempre que podamos enseñar una doctrina, tenemos que enseñarla con la base de la palabra de Dios y tener la humildad necesaria para cuando alguien nos corrija a nosotros algo que estemos haciendo y tenga razón el que nos está corrigiendo, tener nosotros la humildad necesaria para decir: sí, es verdad, eso es así como se está enseñando. Esa es la base del evangelio. Por eso la humildad, porque hay gente que el orgullo lo lleva a no cambiar ni a aceptar la corrección, pero cuando está la humildad y la sencillez, yo tengo que tener la capacidad para decir: wow, pero es verdad lo que me dijo Miguel. Oye, pero es verdad lo que me dijo fulano. Ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Rápidamente, Miguel, que el tiempo avanza, vamos a dar la oportunidad. ¿Me escucha, Miguel? ¿Me escucha? Ok. Amén, amén. Dios le bendiga grandemente. Es el primer día de clase y me está gustando mucho ¿cómo es? Hermenéutica de la palabra, gloria a Dios. ¿Cómo le digo? Sabemos que hay interpretación de la palabra, traducir la palabra, porque muchas veces decimos la palabra, pero no sabemos interpretarla, no sabemos cómo usarla. Porque un ejemplo, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas personas lo usan ese texto a su manera, pero no sabe que el significado de esa palabra. Porque el que dice el que habita el abrigo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, como nosotros que estamos bajo el abrigo del Altísimo. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana. Amén. ¿Alguien más, Miguel? Sí. Bueno, ahí en sí está hablando de Apocalipsis, pero sabemos también por un contexto lejano que el dañe o le quite a cualquier parte de Génesis Apocalipsis también va a correr el mismo riesgo. Ahí se está refiriendo a Apocalipsis, eso no hay duda, pero podemos probar con otros versos que el que tuerce la palabra va a acarrear condenación. El apóstol Pedro lo menciona, el apóstol Pablo también, Judas también. O sea que en el contexto lejano podemos ver que cualquier parte de la escritura que se tergiverse se corre un riesgo, aunque el texto de Apocalipsis se está refiriendo a Apocalipsis. Ok, continuamos con este asunto. Tenemos la Biblia, tenemos que la Biblia es inspirada, ¿verdad? Que eso lo confirma ella misma. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada. Pedro dice que los santos hombres que hablaron fueron inspirados. Ahora, ¿qué significa la palabra inspiración? La palabra inspiración literalmente lo que significa es soplar hacia adentro. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña, que todos esos autores, Dios lo inspiró, Dios le sopló hacia adentro, Dios lo guió
Dios lo dirigió, no que utilizó su libre albedrío, lo inspiró. Por eso nosotros vemos que hay varios tipos de inspiración. Por ejemplo, la Biblia nos habla de revelación y no habla de inspiración. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, toda la Biblia no es revelada por Dios, pero parte de la Biblia es revelada. Por eso nosotros podemos hablar de dos tipos de revelación que Dios ha dado. Hay una revelación general que ha sido para toda la humanidad. Esa revelación Amén. que ha sido para toda la humanidad nos habla, por ejemplo, el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, los cielos, la tierra, las estrellas, las cosas creadas, Maestro, todas el son una revelación de Dios para el hombre. Pero el hombre, en sentido general, no recibe esa revelación como exclusiva de un solo Dios. Por eso en Romanos, capítulo 1, a partir del verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, verso 19, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense que Romanos 1:19 dice que todo lo que se conoce de Dios antes de que se escribiera la Biblia de Moisés, la humanidad tenía una revelación de Dios. Eso es lo que se llama una revelación general. Dios se reveló a toda la humanidad. Romanos 13, Pablo dice, el hombre es inexcusable quien quiera que sea. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, verso 20. Si lo quieren poner en pantalla, Miguel. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense qué retrato, amados hermanos, de la revelación de Dios. Romanos 1:18, 19, 20, verso 21, dice que conocieron a Dios, toda la humanidad, a través de su creación. Ahora, ¿qué dice el verso 21? Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo fue que lo conocieron? Por una revelación general. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo conocieron a Dios? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que se llama una revelación general. Dios se le reveló al ser humano a través de toda la humanidad. Ahora, hay una revelación especial. Una revelación especial que nosotros la vemos en la Biblia. Irrepetible y única. Copien esta información. Irrepetible y única. La revelación de la Sagrada Escritura y la inspiración de la Sagrada Escritura no se vuelve a repetir. Eso es irrepetible. Según el mismo texto sagrado. Y dirán, pastor, ¿y hacia dónde va eso? Hacia lo mismo de la hermenéutica, que todo lo que nosotros hablemos, enseñemos y prediquemos tiene que estar de acuerdo con lo que dice el texto sagrado. Que Dios me reveló que hay que hacer esto en la iglesia. Mentira. Lo que Dios reveló para la iglesia está todo en la Biblia. Que Dios me reveló que ahora ya las mujeres no pueden hacer esto, sino que hacer mentira. La revelación y la inspiración de la Sagrada Escritura es irrepetible y única. Es importante que nosotros sepamos eso y lo vamos a ver por la misma palabra de Dios. Pedro dice que ya tenemos la palabra profética más segura. Es la antorcha que alumbra. Así que no estoy diciendo con esto que Dios nos revela, pero no, para Dios ya nos revela doctrina. Sí. Ya Dios nos revela enseñanza. El estudioso de la palabra tiene que estar claro en eso para que no se deje engañar, porque por eso que vienen doctrinas y herejías por gente que traen revelación y por gente que malinterpretan el texto sagrado.
Entonces, es importante que nosotros sepamos que la revelación, la inspiración de la Sagrada Escritura es irrepetible y única. Repito, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, no toda la Escritura es revelada por Dios, de Dios. Hay revelaciones, y hay sueños, visiones, voz audible. ¿Cuántas veces Dios le habló a Moisés en voz audible? Pero todo lo que Moisés escribió no lo recibió en voz audible. Pero muchas de las cosas que Moisés escribió las recibió en voz audible de Dios. Uno de los profetas que más recibió profecía y palabra en voz audible fue Ezequiel. Por eso usted ve continuamente en el libro de Ezequiel que vino a la palabra de Dios diciéndole hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. No vamos a decir que Dios no le dijo así, porque la Biblia dice que le dijo así, pero también eso cae dentro del estilo, porque al único profeta que Dios le decía hijo de hombre fue a Ezequiel, ¿verdad que sí? Ahora, el único profeta que continuamente dice en su libro, y el Señor vino a vosotros desde temprano y sin cesar, el profeta Jeremías. En ningún otro libro usted va a encontrar esa expresión. El profeta Jeremías es como si fuera un estilo. Y Dios vino a vosotros con palabras desde temprano y sin cesar. Cómo se van manifestando cierto tipo de estilo que podemos llamarle estilo literario. Yo le he hablado ahorita de los estilos, pero vuelvo a un chin atrás, por ejemplo, para mencionar algunos casos que después lo vamos a ver con más claridad cuando adelante. Por ejemplo, en cartas, por ejemplo, el apóstol Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, totalmente diferente en estilo. Y nos preguntaríamos, ¿y qué pasó ahí? Porque si le escribió al mismo Pedro, porque hay diferencia de estilo. Y porque también, inclusive en un momento determinado, la alta crítica juzgó y condenó esta carta como que no eran de Pedro, porque eran totalmente diferentes. Y el mismo Pedro dice, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Cuál era el asunto? Que se está seguro que la segunda carta la escribió no Pedro, sino Silvano. O sea, Pedro simplemente le dicta a Silvano. Mientras que la primera carta le escribió Pedro, se cree, de su propia mano. Eso mismo pasa con el apóstol Pablo. Hay cartas que el apóstol Pablo no la escribió, sino que la dictó, como por ejemplo la carta a los Gálatas. Por eso en el saludo final, él mismo dice, mira con cuán grandes letras os escribo, porque ya, como creen la mayoría de los estudiosos y eruditos, Pablo ya estaba ciego y no podía escribir. Y por eso es que se cree que las letras del saludo final en ese manuscrito original aparecían tan grandes que él mismo dice, mira con cuán grandes letras os escribo, por su problema visual. Entonces, ¿cómo influye la diferencia de un estilo literario en una carta a otra de un mismo autor? Porque el autor original que la dicta no es el que la escribe. Y eso pasa en varias ocasiones. ¿Cuántos capítulos del libro del profeta Jeremías no lo escribió Jeremías, sino que él se lo dictó a Baruch, para poner un ejemplo? Todas esas cosas después las veremos con más tranquilidad. Entonces, observemos, volviendo a lo que es la revelación de la Escritura, muchos libros, mayormente proféticos, fueron revelaciones. Zacarías, un ejemplo de visión. El libro del profeta Zacarías creo que tiene 14 capítulos. Usted va a ver continuamente las visiones de Zacarías. O sea, Zacarías era un hombre de mucha visión, de mucha revelación. Hubieron otros que fueron sueños, como por ejemplo Daniel. Daniel recibió muchos sueños y visiones. O por ejemplo, algunos no los recibió él. Por ejemplo, Daniel capítulo 4 lo escribe Daniel, pero está escribiendo una visión, un sueño de Nabucodonosor. Ven, el capítulo 2 nos presenta también un sueño de Nabucodonosor, pero ¿quién estaba interviniendo directamente en esos sueños de Nabucodonosor? Dios. Son irrepetibles, grave esa palabra, esas visiones y revelaciones de Dios son únicas e irrepetibles. Es importante tener ese dato porque hay gente que vive teniendo visiones
Y cuando usted compara la visión, usted dice, pero eso es lo que dice allí Apocalipsis. ¿Ya para qué Dios tiene que traer de nuevo esta visión? Ay, que yo me soñé y que yo vi que yo estaba en el cielo y que yo vi los 24 ancianos y que yo vi los 4 seres vivientes y que vi una calle de oro y mar de cristal. ¿Qué es lo que usted me está hablando a mí? Disparate. Si ya la Biblia no lo dice, que Juan lo vio. O sea, me doy a entender lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? Entonces, no me venga a mí y que ya tú tuviste una visión que ya hace rato, hace 2000 años, que la escribió Juan en Apocalipsis. ¿Cómo tú me vas a venir a mí y que ahora de que el Señor me llevó al infierno y que yo vi esto y que yo vi esto? ¿Qué disparate eso? Me perdonan los que creen en eso, porque yo antes creía mucho en esa gente que Dios lo llevó al infierno. Eso, si la Biblia habla del infierno, ya yo lo que creo que eso es verdad, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia me dice que hay una calle de oro, si yo creo que es verdad, literal o no, Dios me mostrará si eso es literal. Pero hay una calle preciosísima allá arriba. Pero hay gente que vive viendo literal, la gente que que yo fui en el cielo, el Señor me llevó en el espíritu y yo vi los 24 ancianos, pero ya Juan lo vio y eso no es literal. Entonces, la revelación es única y irrepetible en la Biblia. Ahora, qué importante que nosotros también sepamos que las mismas revelaciones son progresivas. Observe que nosotros tenemos el conjunto de doctrina hoy, pero fueron un grupo de santos hombres que dice el mismo Pedro que ardientemente indagaron para saber lo que ellos estaban viendo y no lo sabían, porque lo fueron viendo por parte. Ejemplo, estamos dentro del tiempo todavía. Ejemplo, Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice, el Señor le dice a la serpiente, de la mujer va a nacer uno que te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Nosotros sabemos ya claro lo que es eso, pero usted cree que los antediluvianos no sabían nada de eso. Y el mismo Moisés lo escribió y cuando viene no estaba claro lo que estaba hablando. Y lo digo porque la Biblia dice que la mayoría de los profetas, lo que escribieron, muchas cosas ni ellos no lo entendieron. De hecho, al mismo Daniel le dice, Daniel, sella la profecía. Deja eso sellado, que eso, no te preocupes por entender eso. Que eso no es para ti, eso es para el tiempo final. Entonces, Dios le dice allí, a la sentencia de la serpiente, te van a herir en la cabeza, pero ya nosotros sabemos que se refiere a Cristo. Pero eso vino como una revelación progresiva, como si fuera de achín a chin, Dios dando. Dios viene después, le revela a Isaías, le habla del siervo sufriente. Viene, le muestra un chin a Daniel, le muestra un chin a Moisés, le muestra un chin a los profetas y lo va llevando. Isaías viene de repente y dice, aquí una virgen concebirá, pero Isaías cuando viene a venir sabe lo que estaba diciendo y ligó una cosa con otra, pero estaba hablando de una profecía de que una virgen iba a concebir y iba a dar luz, pero ellos no entendían lo que estaban diciendo. ¿Y cómo una virgen va a concebir? Después sigue más adelante y viene otro chin y otro chin y viene la revelación progresiva. Después viene uno de los profetas menores y dice, ese Mesías va a nacer en Belén de Judea. Fíjense cómo progresivamente van llegando las revelaciones hasta que el momento cuando Cristo llega, estaba en ese conjunto de profecía de como Jesús le dijo camino de Maú a los dos que iban hablando y no entendían. Jesús le dijo, wow, insensato y necio de corazón y tardo para entender la escritura, y le abrió la escritura para que ellos entendieran, comenzando desde Moisés, le fue trayendo la revelación progresiva del nacimiento del Mesías. Los sacerdotes sabían algo de memoria porque ellos dijeron a Herodes, sí, en Belén de Judea que van a nacer, porque así está escrito. Pero eran revelaciones progresivas. Ahora, en el Nuevo Testamento, aquí ahora es diferente. Aquí ahora nosotros tenemos la palabra completa revelada. Por eso el apóstol a los hebreos, hablando de eso, dice, Dios, habiendo hablado de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Fíjense
No sé cuánto han leído esa escritura. Hebreos, capítulo 2, creo que. Dios, habiendo hablado de muchas formas, fe, en revelación, en visión, en sueño, en voz audible. Eso es lo que está diciendo el escritor. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas formas, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres. Fíjense que tanta parte de la escritura necesita la hermenéutica. Si nosotros, por ejemplo, agarramos eso literal ahí, que Dios le habló a los padres, dice el apóstol hebreo, vamos a interpretar que eran los padres de esa gente a lo que le estaba escribiendo. No, la palabra es antepasado, a nuestros antepasados. No está hablando de padres literal biológico, sino a los antepasados. Dios le habló a los antepasados de muchas maneras, en muchas formas. Hebreo, capítulo 1. En muchas formas, o sea, una revelación progresiva, eso es revelación. Ahora, yo decía ahorita, y es importante que sepamos eso, que toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3:15, ¿verdad que sí? Segundo Timoteo 3:15. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no toda la escritura es revelada por Dios. Pero toda la escritura es inspirada. Ahora, la inspiración, como decíamos, un soplo, soplar hacia adentro. Por eso, no significa que los escritores que estaban escribiendo, había alguien dictándole ahí al oído, mira, escribe esto y esto. No. El apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles escriben por circunstancias, que más adelante veremos, con un chisme de quietud. Escriben por circunstancias. Pablo escribe a los corintios muchas de las cosas porque le comenzaron a llevar la información. Mira, los corintios hay muchísimos problemas. Esa gente tiene el lío ahí, Pablo. Alguien llamado Chloe fue que le llevó toda la información. Esa gente tiene el lío ahí, Pablo, que tú no te imaginas. Ahí hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay hombres que viven con la mujer de su papá. Es un desastre. En otras palabras, la iglesia estaba haciendo honor al lugar, porque no sé cuántos saben que Corintio era una ciudad, como decir hoy, La Vega de los Estados Unidos. Para que usted tenga una idea, cuando se habla de La Vega, se habla de que de corrupción, de adulterio, fornicación, de juego, de asal, de todo se vale. Eso era Corintio. Por eso hay una expresión antigua que decía corintial. Cuando se decía corintial, era parrandear, hacer todo la depravación. Y la iglesia, que había sido rescatada de ese mundo, se había dejado influenciar de esa situación. Y Pablo recibe, como diríamos nosotros, el chisme, pero un chisme real, y le van con la información. Y Pablo dice en su misma carta, he sido informado acerca de ustedes. Y él no escondió ni quién le dio la información. Chloe fue que me dio todo eso. Una situación, eso es lo que está pasando en esa iglesia, eso no tiene madre. Eso, en palabras mías, ¿verdad? Eso no, porque yo digo que es un desastre. Ahí hay división. Ahí todo el mundo está por un lado. Yo soy de Pablo, de Pedro, de Apolo, yo soy de Cristo. Es un desastre lo que ustedes tienen. Ahí ustedes están divididos como si eso fuera un partido político. Pero yo he escuchado que ahí también hay un individuo que vive con la mujer de su papá. Eso es un desastre. Entonces, Pablo es inspirado a escribirle la carta a los corintios por todas las informaciones que recibió negativo y comienza entonces a poner en orden. Entonces, ese es un tipo de inspiración. Dios lo inspira y toda la escritura de esos apóstoles, como decíamos, con la intervención divina, porque Dios mismo fue que lo instituyó como apóstol. Por eso era el reclamo de Pablo de que él era apóstol. Pablo decía, yo soy apóstol, no era para enorgullecerse, no era de que para que digan, oye, pero Pablo es un fenómeno. No, eso es nosotros hoy en día que andamos con esos títulos, que yo tengo un doctorado, que una licenciatura, y es para engrandecer ese ego. La mayoría de veces, no estoy diciendo que siempre sea así. Pablo lo hizo, pero Pablo lo hizo era porque si él no imponía su autoridad apostólica,
lo que él escribiera no iba a tener esa autoridad apostólica. Porque cuando un apóstol escribía, ya eso era palabra de Dios. Cuando Pablo dice toda la escritura inspirada por Dios, él no se está refiriendo a lo que él escribía en ese momento. Él se está refiriendo a toda la escritura que ya estaban, ya habían sido recibidas en el pueblo de Israel. Ahora, Pedro le da carácter de palabra de Dios a todo lo escrito de Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Si mi mente no me falla. Miguel, ponga esa escritura ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Capítulo 3, versos 15 y 16. Dele. Las cuales amén. Ustedes ven, amados, ven cómo Pedro le da carácter a todo lo que Pablo escribió. Fíjense, a toda. Eso significa que Pedro había leído toda la carta de Pablo. Eso significa que ya en ese tiempo de Pedro, toda la carta de Pablo estaban corriendo por toda parte. Wow, pero Pablo le escribió a Timoteo y esa carta andaba corriendo por toda parte. Así era. Pablo le escribió a los corintios y esa carta andaba corriendo por toda parte. Así era. Así era, porque lo que un apóstol escribía tenía carácter de palabra de Dios. Entonces, eso no es de que llegó la carta a Corintio y se quedó ahí en Corintio. Eso era que eso era palabra de Dios y venía un copista y escribía eso conforme al orden establecido en la época y a todas las reglas, que por cierto eran muchas. Después hablaremos de eso, de todas las reglas que tenían para copiar un manuscrito. Entonces, aquí es evidente, si usted quiere, Miguel, póngamelo otra vez, en los versos. Aquí es evidente que todas las cartas de Pablo ya Pedro la había leído. Él lo dice ahí, miren, como Pablo nos ha escrito casi en todas sus epístolas. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ven, que Pedro leyó toda la carta de Pablo. O sea, y Pedro no solamente dice eso, sino que dice que entre las cosas de Pablo, la sabiduría que Dios le dio a Pablo era tan, que es como si Pedro dijera, me quito el sombrero delante de Pablo. Amigo. Pero ¿cómo así? El apóstol Pedro, el primer papa, como dicen los católicos, el que tenía la llave del reino de los cielos, el que era la roca, según la mala interpretación de la iglesia tradicional, se está quitando el sombrero ante Pablo, como nuestro hermano Pablo ha escrito cosas que yo como que se me tuerce el cerebro porque no la entiendo. La paciencia de nuestro Señor y es los para indoctos salvación. Tuercen esas cosas, como también tuercen las otras escrituras que le ha sido dada para su propia perdición. Así entonces, sus epístolas, por eso, si me están siguiendo el hilo, es que Pablo exige, podríamos decir, su apostolado. Los indoctos, él dice, no, que yo soy apóstol, que fue Cristo que me hizo el apóstol, fue Jesús que me seleccionó, fue él que se me apareció camino a Damasco, fue él que me dijo, te he escogido para llevarle la luz a los gentiles, te he escogido como ministro. Yo soy apóstol y a mí nadie me va a quitar eso. No es porque él quería una grandeza, es que él sabía que esa autoridad que Dios le había dado era para bendecir naciones. Fíjense cómo estamos siendo nosotros bendecidos por los escritos del apóstol Pablo, entre los cuales hay cosas difíciles de entender. Nosotros después analizaremos y trataremos de hacerle alguna exégesis a algunos textos oscuros del apóstol Pablo para que usted vea que al final de cuentas no vamos a llegar a la misma conclusión. Por eso hay tantas interpretaciones de puntos bíblicos que uno creen de una manera y que otros creen de otra,
porque no solamente porque lo queramos interpretar a la forma que más nos conviene, sino por la dificultad que tienen ellos mismos. Señores, vamos a ir concluyendo. El tiempo se nos acabó, pero qué bueno que yo concluí también mi boquejo que tenía aquí. Espero no haberlo cansado. Espero que todas las cosas que hemos hablado hoy a manera de introducción de la hermenéutica hayan llenado los requisitos que presentó. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Miguel, hago una revisión en estos 2 minutos de los propósitos de esta clase, Miguel, a ver si se nos escapó algo. Amén. Mientras tanto, Miguel, capítulo 3 y capítulo 4 para la semana que viene. Creo que el capítulo 5, de todas maneras, lo estaremos llevando por los grupos. No tengo el libro aquí a mano. Pero lo estaremos confirmando por los... Sí, pero... cheque hasta sí. ¿Qué página llega el capítulo 4? Creo que tiene involucrada ya el capítulo 4, la primera y la segunda regla hermenéutica. Verifique a ver. Sí, capítulo, ¿cuál es? Ajá, ¿ese capítulo cuál? Hasta el capítulo 4, señores, para la semana que viene, por favor, denme lectura. Los que no tienen el libro, Miguel, ¿cómo usted lo está haciendo con el libro? Físico. Eso es una copia, ¿no? No el libro. Aclare, no vaya a ser que crean que el libro. Sí. Amén. Ok, es el aula virtual, en el aula virtual. Pues Miguel, como para no violarle el espacio de tiempo, ya se terminó el tiempo, pero sí llenamos todos los requisitos de esta introducción hoy. Esperamos sí, que la próxima semana quiero ver un espíritu participativo, aunque sean preguntas. Vamos a traer los propósitos. En que sea también la clase. Y se desarrollan. Saludos, buenas noches. Yo quiero que repitan el título del capítulo, lo que vamos a estudiar. Capítulo 3 y capítulo 3 y capítulo 4. Y perdón, y los que no tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 1 y capítulo 2, léanlo y lo van a ver como una retroalimentación. Porque el libro, pastor, cuando lo vayan leyendo van a ir memorizando. Oh, pero mira qué bien, sí, de esto era que se hablaba y se refresca la memoria y se hace mire, fuerte el capítulo 4, conocimiento. Sí. El 4 llega pues, capítulo 4, sí, regla fundamental. Página 25. Mire, aclárele que son fáciles porque está en verdadero y falso. Que llega hasta la página 28. Regla fundamental, capítulo 4. Mire, el libro tiene 2 opciones.
en la plataforma, está completo digital. Bien, los que lo quieran físico, se lo enviamos. Tiene un costo de $2.50 más el envío. Lo enviamos. Sí, Ay, gracias. sí, es una copia. Es una copia, sí. Mire, una copia del libro. Se lo enviamos, si es de la capital, a su casa. Paga $2.50 la copia más el envío. Y si es al interior, se lo mandamos por una ruta de guagua. Bien, la copia. Pero también, para que avancen, lo van a tener qué bendición. todo, Miren, completo, nada más tienen que con paciencia y van a retroalimentarse cada vez que quieran. Varón, disculpe, una pregunta. Mi hermano Robert Arias. Adelante. Varón, yo cometí un error porque yo entré, estaba viendo todos los mensajes y de repente llené las preguntas, pero no había leído el libro todavía, entonces cometí ese pequeño error. Yo voy a leer el capítulo 1 y el 2. Sí. Mire, antes de irnos, lo pueden rehacer cada vez que quieran hasta que tenga 100. Lo que pasa es como lo envié para que no se vea 4, repetido. regla fundamental. No me preocupes. Ok. Miguel, confírmeme. ¿Lo pueden rehacer solamente 2 veces? O varias veces. Exacto, porque es una bendición, porque el objetivo es aprender. Rapidito. Y qué bueno que pueda terminar ¿Se ve ahí la pantalla? Con 100. Qué Miren, bueno. El aula, taller de hermenéutica bíblica, usted le da trabajo de clase y ahí tiene el material de hoy, está ahí. Tema 1, material de hoy, y hay una actividad de 10 preguntas para que usted le sirva de retroalimentación. Ya para mañana, sí, mire, sí, sube la default, ¿te ven? Y también al final, él le da su puntuación. Si sacó muy bajito, usted lo hace otra vez. Le da una lecturita el material y lo lee otra vez. La ventaja que tenemos es que la plataforma, usted la puede si quiere, abran los desde el micrófonos y celular, demos gracias a todos. desde una Padre, tablet, gracias. desde una computadora. Gloria a Solo Dios. tiene que darle al link. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Señor. Y automáticamente lo enlaza al aula. Otra cosa, cada clase van a aparecer ahí grabado también. Usted le da el link, lo lleva a YouTube, al seminario, y ahí en YouTube usted va a ver la clase ve la clase, así es, sí. Luego. Pastores. El próximo lunes, Dios me Saludos, Miguel. Yo bendiga al pastor y a Miguel. Bienvenida, maestro. Otra vez. Usted lo lee y lo hace otra vez. Dios bendiga, pastor.